Bueno, este programa lo vamos a dedicar hoy a los órganos de dirección de la defensa integral de la nación. Aquí es muy importante, como entrada a este programa, fíjese, el programa anterior lo dirige Ángel Prado, que es el ministro de las comunas, y sin duda alguna la defensa, la base territorial, la base de planificación, ¿verdad?, y ejecución de los planes es la comuna, son los circuitos comunales. ¿Eso está dónde? ¿Verdad? Ustedes lo pueden ver como doctrina, eso está en la ley constituyente, es una ley constituyente, la ley constituyente del Plan de la Patria, que es donde se dice cómo debe elaborarse el Plan de la Patria. Y entonces ahí en ese plan, en esa ley constituyente del Plan de la Patria, ¿qué quiere decir ley constituyente? Que solamente puede ser reformada por una Asamblea Nacional Constituyente. Fíjense la fuerza que tiene eso, ¿no? Entonces la ley constituyente del Plan de la Patria habla del Estado como un sistema. ¿Y qué es un sistema? Esto es muy importante, debemos funcionar como un sistema, ¿verdad? ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos organizados que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo programado. Aquí incluso es más importante, y eso es uno de los fundamentos, de los principios de la teoría general del sistema, que es el siguiente, que la propiedad del todo, o sea, del sistema como un todo, es totalmente diferente a las propiedades de las partes, ¿verdad?, del sistema. Es más, voy a explicarme mejor. Un engranaje, un motor tiene diferentes engranajes. De repente yo tengo el mejor engranaje del mundo, o sea, el engranaje hecho con el mejor acero, hecho de la mejor forma. Sus ranuras o sus dientes que tiene el engranaje son milimétricos, son especialistas. Pero resulta ser que no encaja con el otro engranaje. Entonces, si no encaja con el otro, es inservible. Puede ser el mejor elemento, es el mejor, el más duradero, es el de mayor fuerza, es el que está hecho milimétricamente, pero si no encaja con el otro, el motor no funciona. El motor no funciona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces, cuando se habla de sistema, es mucho más importante la interrelación de los elementos que conforman el sistema, que un solo subsistema o que una parte sea excelente. ¿Me explico? O sea que todos debemos funcionar cohesionados, articulados. Entonces, el sistema es la articulación. Y la ley habla que esa articulación se hace a través de lo que llaman escala de agregación espacial, es decir, donde la base de la escala territorial, cuando estamos hablando de escala territorial, es la comuna, es el circuito comunal. Los circuitos comunales, que son 5.336, o son comunas en construcción. Entonces es muy importante. Entonces aquí viene la primera reflexión de este programa. Si existe una unidad de milicia en cada circuito comunal que se llama la unidad comunal de milicia, tiene que estar articulada con los voceros del Consejo Comunal del respectivo circuito. No puede estar cada quien por separado, porque precisamente los órganos de dirección de la defensa integral es para articular. Vamos a irnos a varios artículos, pues, que ya están plasmados en nuestras leyes, están plasmados en nuestra Constitución, para desarrollar entonces lo que es los órganos de defensa integral, que por cierto, el día viernes fue aprobada una ley de los órganos de dirección de defensa integral en la Asamblea Nacional. O sea que se le ha querido dar, ya vamos a ir a eso, se le ha querido dar la categoría de una ley para darle fuerza a ese órgano integrador. Pero antes de eso, como este programa se trata es de crear conciencia, ¿verdad?, que es el mayor poder después del poder de Dios, la conciencia colectiva de un pueblo. ¿La conciencia en qué? Bueno, la conciencia para saber para qué estamos creando los órganos de defensa, de dirección de la defensa integral, por ejemplo. ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? Eso se llama conciencia, saber de a dónde venimos, cómo se han desarrollado,
por qué los estamos desarrollando, para qué nos sirven en las comunidades, ¿verdad? Todo eso es conciencia. Y cuando hay una conciencia colectiva, hay un gran poder colectivo. Y es el instrumento más importante, un instrumento unitario. Decía Ho Chi Minh, si hay unidad en las ideas, si todos conocemos la idea y hay unidad en la idea, entonces habrá unidad en la acción. Si no hay unidad en la idea, si no sabemos cuáles son las nuevas tareas, para qué sirven, es muy difícil, habrá unidad en acción. Y si hay unidad ideológica, ¿verdad?, en las ideas principales, y si hay unidad de acción, ¿verdad?, se alcanzará la victoria por muy difícil que se presente ante nuestros ojos, ¿verdad? Si nos presentamos en un bloque unido en la idea y en la acción. Y entonces vamos a escuchar a Chávez hablándonos del poder de la conciencia. Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular. Y con la conciencia, dice Víctor Hugo, es la suma de la ciencia. Conciencia, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia, pues. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, conocer. En la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, las circunstancias, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues más conciencia popular habrá, y más fuerza popular habrá, y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo, el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. La unidad alimentada por la conciencia, ¿no? Entonces, el poder popular, lo más fuerte, lo más importante, saber de dónde venimos, darse cuenta de. Y bueno, ahí está, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de nuestra responsabilidad histórica, no solamente con la patria de Bolívar. Eso es un compromiso que hereda o que toma cada persona que nace en esta patria, en Venezuela, la patria de Bolívar. O sea, es un compromiso que tenemos al ver florecido entre nosotros en esta patria la inmensa figura del libertador Simón Bolívar, que bueno, que ya es inmensa de por sí sola, pero si a eso le agregamos el por qué insurge Simón Bolívar, que es a favor de toda una resistencia de nuestros pueblos originales y originarios, ¿verdad? Aquellos que fueron las primeras expresiones de la barbarie, de la codicia, se reflejaron en esa pequeña isla que llaman Cubagua, allá que está frente a Margarita, donde fue centro. Ese fue el primer centro, para que ustedes sepan, el primer centro de negociación de los esclavos de toda América, fue esa isla, ¿no? Y ahí a nosotros nos decían ahí cuando uno era pequeño, y uno oía por ahí en la escuela, de que tuvieron que traer a los esclavos africanos, negros africanos, porque nuestros indios eran flojos. No, eso es totalmente falso. Lo que eran nuestros indios eran bravíos y que preferían la muerte antes de ser esclavos. Y esa es nuestra herencia. Esta es nuestra herencia, ¿verdad? En la independencia hubo, por ejemplo, lo que se llamó el Escuadrón Sagrado. Por ahí el Escuadrón Sagrado, hay una nueva versión ahorita en el siglo XXI que estamos construyendo. El Escuadrón Sagrado nos decía muerte antes de rendición, muerte antes de esclavitud. Nosotros juramos en la academia dar la vida si fuese necesario, ¿verdad? Por la independencia, por nuestros valores históricos, ¿verdad? De ese pueblo venezolano que vive, que está
latente en nuestros latidos del corazón, en nuestra sangre. Y que Chávez habla de qué es el pueblo venezolano y cómo ese pueblo vive entre nosotros, en esa historia acumulada que nos hace resistir y que siempre nos va a hacer con el tiempo victorioso. Escuchemos a Chávez. El pueblo venezolano, con su sabiduría milenaria de luchas y de batallas, el pueblo venezolano, con el heroísmo que lleva hasta en las vísceras, el pueblo venezolano que recorrió medio continente con Bolívar, sembrando de asombros al mundo, llevando esa bandera tricolor hasta las cumbres de Ayacucho, derrotando al imperio español del Caribe hasta el Potosí. Ese pueblo nunca murió, ese pueblo está por dentro de nosotros, es un pueblo guerrero, libertador y sabio. Un pueblo guerrero, libertador y sabio que corre por nuestra sangre, que está en nuestro inconsciente colectivo, que derrotó al imperio más poderoso de la época desde el Caribe hasta el Potosí. Bueno, y nosotros tenemos esa herencia y por eso derrotaremos a cualquier imperio desde el Caribe hasta el Potosí, si se atreven a entrar, a invadir nuestro pueblo. Y ellos lo saben, no será una guerra rápida, será una guerra de resistencia prolongada, ¿verdad? Y nos hemos preparado durante estos años porque Chávez sabía que eso iba a pasar ya, desde el proyecto de la academia, desde los años 80, que nosotros entramos a la academia militar en 1980, la promoción mía, que es la promoción donde estaba Padrino López. Entramos aquí con 16, 17 años. Padrino y yo entramos con 17 años recién cumplidos. Él lo cumplió en mayo, yo lo cumplí en junio. Y al frente estaba el teniente Chávez de 26 años, que era el líder. Era la juventud. Fíjense eso, era una cantidad importante de jóvenes, 18, 19, 20 años, liderados por uno de 26. Esa es la fuerza de la juventud, ¿verdad? La juventud que sigue, que impulsa, que mantiene sus valores, que mantiene sus principios. Y Chávez, aquí está el libro azul, ¿verdad? Él nos dice aquí en el libro azul, en el preliminar del libro azul, nos dice cuál es nuestra línea ideológica, y nos dice que nuestra línea ideológica se fundamenta en el estudio de nuestra historia, y dice que allí están las claves para avanzar, ¿verdad? Por eso que debemos ser estudiosos de nuestra historia, de nuestro pueblo glorioso, para buscar las claves para avanzar, para adaptarla a las nuevas épocas. Dice Chávez en aquel momento, esto lo escribió Chávez en el 1990, ya teníamos más de 10 años. Que yo tenga uso de razón, que yo sepa, que yo me haya enterado, yo participé ya en el 82 en círculos de estudio en la Academia Militar. Eran clandestinos, porque estudiábamos, sobre todo, ¿qué estudiábamos? La historia de Venezuela y sobre todo estudiábamos con bastante hincapié la historia del siglo XX venezolano. ¿Qué pasó en Venezuela cuando las grandes potencias del mundo decidieron cambiar? Eso fue en 1901. Decidieron cambiar la fuente de energía que era el carbón a petróleo y que Venezuela surgió como la primera reserva de petróleo del planeta. ¿Qué pasó con nosotros a partir de ese momento? ¿Qué pasó con su gobierno? ¿Cuál es la agresión? La agresión es por el petróleo. Así lo dijo Moncada en las Naciones Unidas. Ya vamos a ver si nos da tiempo de oír algunos audios de Moncada extraordinaria. Felicito a nuestro embajador y historiador que hace análisis histórico, Samuel Moncada, en las Naciones Unidas, cuando dijo que el pueblo de los Estados Unidos no solamente tenía una adicción a las drogas, sino que su gobierno tiene una adicción al petróleo y a nuestro petróleo. Lo que quiere es el petróleo. Bueno, entonces decía Chávez aquí, de nuestra línea ideológica, por eso es que hay que buscar, ¿verdad?, en nuestra historia,
Incluso nuestro pueblo, cuando tú le hablas de nuestra historia de nuestro pueblo, eso se despierta el fuego sagrado, que es la chispa que está en el subconsciente de lo más profundo de nuestro ser nacional. Aquí lo dice Chávez, vamos a ver cómo lo dice Chávez. Tú lo levantas, lo despiertas, y eso que levanta, que despierta, algo fundamental para este tipo de lucha, sobre todo en una lucha en el cual todo lo que es la guerra cognitiva, necesitamos una gran voluntad de lucha de nuestro pueblo, que la tiene, pero cada día despertarla. Chávez dice aquí en el libro azul lo siguiente: hay que recordar que Chávez escribió esto en el 90, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, es decir, hace 35 años. Muchos jóvenes que escuchan el programa no habían nacido. Estamos hablando de que esto lo escribieron antes de 35 años, incluso antes de la rebelión militar. Dice Chávez, y lo cito en el libro azul: nuestros pueblos se han ido alejando cada vez más de sus raíces históricas, allí donde seguramente se encuentran las claves para descifrar el terrible enigma que nos mantiene en un ir y venir por el abismo de la historia ya a puertas del siglo XXI. Y dice Chávez, y es precisamente en este marco desideologizado y con el propósito de hallar recursos válidos para que nuestro pueblo avance por el mapa intrincado y complejo de su futuro, que nos hemos atrevido a invocar un modelo ideológico autóctono y enraizado en lo más profundo de nuestro origen y en el subconsciente histórico del ser nacional. Sentirnos orgullosos de haber nacido en la patria de Bolívar, ¿verdad?, de Zamora, de las luchas de nuestros pueblos indígenas. Hay que estudiar qué pasó en Cubagua desde el año 1510 hasta 1550. Ahí está resumida toda la historia de resistencia de nuestros pueblos originarios. Bueno, una vez ya habiendo revisado algunos aspectos históricos de nuestro subconsciente, fíjate lo que dice Chávez aquí. Esto que dice Chávez acá, ¿verdad?, que dice lo que él llama el subconsciente histórico del ser nacional. Eso es una teoría de la psicología, que es el inconsciente colectivo. ¿Quién fue uno de los que llevó la bandera del inconsciente colectivo? Carl Jung. Carl Jung, que era discípulo de Sigmund Freud. Entonces hablaba del inconsciente colectivo. ¿Qué dice la teoría del inconsciente colectivo? Basada en experimentos que hizo Carl Jung. Bueno, que los pueblos que tienen una historia gloriosa, como el pueblo de Venezuela, ¿verdad?, de sus luchas históricas, parece que hay como una transmisión genética de esas luchas históricas que llevamos por dentro, que cuando hay circunstancias históricas, momentos, acontecimientos, y aparecen algunos líderes que saben prender esa chispa en el que están en el inconsciente y la llevan al consciente colectivo, el pueblo se hace indestructible, invencible, ¿verdad? Eso pasaba mucho. Fíjate, yo estuve en lo que es hoy el batallón 24 de junio. Eso antes era una compañía, la compañía Honor 24 de junio. Y allá habían unos soldados. Y nosotros corríamos por el campo inmortal del Carabobo. Y yo le mandaba a quitar los zapatos, ¿verdad?, cuando cruzábamos la quebrada del Naipe. Y le decía, ustedes no sienten la sangre que corrió de nuestros libertadores en esta tierra sagrada. Y esos muchachos se creían, bueno, superhombres, la moral se le iba a millón. Y esa compañía ganaba todas las competencias de tiro, en la brigada blindada. Me recuerdo que competía con la brigada blindada de tiro, de todo, de maniobra, de lectura y cartas. Era como un compromiso con esa historia de defender ese campo inmortal ahí, sembrado de huesos de nuestros patriotas y de luchas milenarias, libertarias, ¿verdad?, a donde peleó el Escuadrón Sagrado. Ojo con el Escuadrón Sagrado. El Escuadrón Sagrado, hoy vine con la historia millón. Ya nos faltan 4 minutos para irnos a la pausa, pero no da tiempo de explicar la ODI. Pero el Escuadrón Sagrado, fíjense, fue una unidad que se creó en los años más difíciles de la Revolución Bolivariana primaria, es decir, en la Segunda República. Se fundó en 1814 para
y juraron, se llamaba el Escuadrón Sagrado porque juraban morir antes de rendirse, sobre todo en defensa del Libertador. Se convirtió en su guardia de honor. Y además de defender al Libertador Simón Bolívar, guardaban la retirada del Ejército Libertador en los tiempos más difíciles, cuando apareció Boves, ¿verdad? Boves, sobre todo Boves, cuando hizo la toma de Valencia, después fue hacia Caracas y hubo hacia el oriente lo que se llamó la migración de Oriente. Ese Escuadrón Sagrado le salva la vida al Libertador y prácticamente casi todos mueren en combate, ¿no? Ahí se salvó Briceño Méndez, que era el que comandaba, y en 1815 se disuelve el Escuadrón Sagrado porque prácticamente todos sus integrantes murieron en combate, pero lograron el objetivo, que era salvar al Libertador Simón Bolívar. Años después, en 1815, el Escuadrón Sagrado, bueno, prácticamente se disuelve, pero años después, Simón Bolívar, en honor al Escuadrón Sagrado, que siempre lo nombraba en toda su literatura, en sus cartas, siempre lo recordaba como una unidad heroica, él nombra uno de los escuadrones que combaten en la batalla de Carabobo de 1821, es decir, 6 años después, nombra el Escuadrón Sagrado, que en el parte de Carabobo está, y el Escuadrón Sagrado que comandaba el impertérrito coronel Aramendi, que tuvo una actuación muy significativa por él. ¿Por qué? Porque, bueno, llevaba la herencia de aquellos antepasados que dieron la vida por el Libertador, Simón Bolívar, que dieron la vida por la patria. Entonces, bueno, esa es nuestra herencia histórica, que debe darse debate sobre esa herencia histórica en nuestras comunidades, ¿verdad? En los circuitos comunales, en nuestras unidades militares, etcétera. Entonces, fíjense, vamos a hablar hoy de lo que son los órganos de dirección de la defensa integral, que tienen base constitucional y base legal. Antes de irnos al corte, que ya nos falta un minuto, vamos a hablar de las bases constitucionales. ¿A dónde están las bases constitucionales de esa ley que se va a discutir y se está discutiendo en la Asamblea Nacional? En el artículo 322 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que la defensa de Venezuela es responsabilidad de todos los venezolanos, incluso de los extranjeros que estén en ese momento en el territorio venezolano, que cuando la patria sea agredida. Eso lo dice el artículo 322. Y el artículo 326, ¿verdad?, dice que la seguridad de la nación se fundamenta en el principio de corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo, y ojo aquí, y que ese principio de corresponsabilidad se ejerce en los ámbitos político, económico, cultural, social, geográfico, ambiental y militar, los 7 ámbitos, porque la guerra en estos tiempos, y hace mucho tiempo, ya Ho Chi Minh hablaba de que la guerra era integral, porque se hacía en lo político, en lo económico, en lo diplomático, en lo cultural, es decir, la guerra cognitiva, la guerra psicológica, bueno, y que entonces tenía que haber una defensa integral. Bueno, seguimos con el tema de hoy, que son los órganos de dirección de la defensa integral, que, como veníamos diciendo, tiene una base constitucional, tiene bases legales en diferentes leyes, y que actualmente, ¿verdad?, el día viernes de la semana pasada se aprobó en primera discusión la ley de los órganos de dirección de la defensa integral de la nación. Entonces decíamos que la base constitucional fundamentalmente están en 2 artículos, el 322 y el 326. ¿Qué dice el 322? Y esto es importante que lo sepamos. Dice ese artículo, parte de ese artículo dice lo siguiente, que la defensa de Venezuela es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, punto y coma, también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional, es decir, de todo el mundo que esté aquí, o sea, que esté dentro del espacio geográfico nacional, ¿verdad? Personas naturales, personas, ¿verdad?, individuales de carne y hueso, Francisco Ameliá, Gustavo Pulido,
Gil Rodríguez, esos son personas naturales. Ahora, personas jurídicas, bueno, son las instituciones, dice de carácter público y privado, es decir, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Alimentación, son personas jurídicas de carácter público. Y están entonces las de privada, la empresa tal, están obligados a defender la patria. Artículo 322. El artículo 326 dice que esa defensa, que es corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo, no solamente se ejerce en lo militar, que es un cambio dentro de la doctrina militar venezolana. Los militares, ¿verdad?, que cuando nos formaron a nosotros en los años 80, tendemos a pensar de que la defensa de la patria es exclusiva de los militares. Los militares solo no pueden defender a la patria de Bolívar, ¿verdad? Es todo el pueblo en armas, es el concepto. Es decir, que todo habitante, todo venezolano, venezolana, es un combatiente potencial. Ahora, habrá uno que, bueno, que no van a empuñar el arma directamente, pero tienen que colaborar en el esfuerzo de guerra, cocinando, siendo enfermeros, enfermeras, mensajeros, mensajeras. Hay una cantidad de actividades, cuidando a los adultos mayores, cuidando a nuestros niños. Todo eso debe darse dentro de ese espacio geográfico llamado circuito comunal o comuna. Entonces ya hablamos de la base constitucional, el 322 y el 326. Luego está las bases de las leyes. La primera ley, porque tiene relación, aunque no nombra al órgano de dirección de la defensa integral, la primera ley es la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. En la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en su artículo número 3, define lo que es la defensa integral. Porque si nosotros estamos hablando del órgano de dirección de la defensa integral, tenemos que saber qué es lo que vamos a dirigir. O sea, ¿qué es la defensa integral? Si estamos nombrando un órgano de dirección de la defensa integral, ¿qué es la defensa integral? Yo se lo puedo resumir de esta manera. La defensa integral es ese órgano de dirección de la defensa integral es el que tiene que articular esos ámbitos en el territorio, que habla la Constitución, que habla el 326, es decir, no es lo militar solamente, es el órgano que articula lo político, lo económico, lo cultural, lo social, lo geográfico, lo ambiental y lo militar. Lo militar siempre va a ser una parte de la defensa integral de la nación, mas no es la defensa integral de la nación. La defensa integral de la nación, pero eso es que se llama integral, porque se dan en todos los ámbitos principales, ¿no? Y dice, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación define a la defensa integral de la siguiente manera, y lo voy a leer, porque eso es muy importante que los órganos de dirección de la defensa integral sepan qué es la defensa integral, porque eso es lo que van a dirigir. Entonces, defensa integral es el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, cualquiera que sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas y privadas y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la nación. Nada más, fin de la cita, nada más y nada menos. O sea, es eso, es la articulación, es el órgano que en las diferentes escalas territoriales, es decir, que empieza desde la comuna, del circuito comunal, es el órgano que dirige y articula como sistema a lo político, a lo económico, a lo cultural, ideológico, a lo geográfico, a lo ambiental y a lo militar. Por lo tanto, en el caso de los circuitos comunales, y así comencé el programa, la unidad, la UCM, Unidad Comunal de Milicia, debe articularse de inmediato con los voceros de los consejos comunales, ¿no? Ya hay un reporte muy significativo de que están trabajando articuladamente, pero existe un número significativo también de que no lo están haciendo. Entonces hay que articularse, eso debe ser
Un saludo a el Estado Mayor de la Milicia Bolivariana, que escucha este programa todos los martes. Eso debería ser, eso es un ejercicio muy importante y un chequeo que debe hacerse del encuentro de los comandantes de las unidades comunales de milicia con los voceros de la comuna respectiva en el respectivo circuito comunal. Y entonces, ¿verdad? Ya vamos por el artículo número 3 de la ley orgánica. Entonces ya llevamos la Constitución, la ley orgánica de seguridad de la nación y llegamos a la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mira de la fuerza, la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en su artículo 52, escúchese bien, ¿con qué se hace la defensa integral de la nación? Con un sistema que se creó. ¿Cómo se llama el sistema? El sistema defensivo territorial. Y aquí viene otra observación que yo hago. Según la definición de defensa integral de la nación, que ya lo vimos, ¿verdad? Y la definición que abarca todos los ámbitos, entonces el sistema defensivo territorial no es militar solamente. Ahí está, los militares es una parte del sistema defensivo territorial. Y yo creo que aquí hay que hacer énfasis, compatriotas oficiales de la Fuerza Armada que me oyen, de que el sistema defensivo territorial, aunque lo dirige el CEO, no es militar exclusivamente. Y así lo dice, es lógico, así lo dice la definición de la defensa integral, pero así lo dice la definición que está en el artículo 52 del sistema defensivo territorial, que se las leo a continuación para que vean que lo que le estoy diciendo es cierto. 52, artículo 52. El sistema defensivo territorial, escuche para ver si se le parece a la definición de defensa integral. El sistema, y cito, el sistema defensivo territorial es el conjunto de estructuras, fuerzas, medios, medidas, métodos y acciones concebido para integrar y ejecutar las funciones operacionales para la defensa integral de la nación en sus respectivos espacios jurisdiccionales. Está conformado por las regiones estratégicas de defensa integral, zonas operativas de defensa integral, áreas de defensa integral, órganos de dirección de la defensa integral y otras agrupaciones e instituciones definidas o activadas previamente por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, el artículo 52 define, ahí sale por primera vez nombrado aquí en una ley, ¿verdad?, que el órgano de dirección de la defensa integral es parte del sistema defensivo territorial. ¿Y por qué es parte de ese órgano de dirección de la defensa integral de la nación? Porque es el órgano que articula el trabajo en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo geográfico, en lo ambiental y en lo militar. O sea, no solamente es lo militar. Entonces, escuchen bien, compañeros del Estado Mayor de la Milicia. Cuando se está haciendo la ley, debe aprobarse, lo más probable. Se hizo la primera discusión el viernes pasado y se aprobó la ley. Lo más probable es que antes que culmine este mes, quizás muy rápido, sea aprobada en segunda discusión esta ley. Entonces, ¿qué quiere decir eso si los órganos de dirección son los que articulan todos los ámbitos que habla el artículo 326 de la Constitución? Bueno, lo que quiere decir es que la UCM es parte del órgano de dirección de la defensa integral. No es el órgano de dirección de la defensa integral, es parte, es una parte de él, ¿no? Es una parte de él porque los militares es una parte de los 7 ámbitos, ¿no? Y que esa unidad necesita apoyo en lo político, necesita apoyo en lo económico, necesita quién le va a dar la comida, quién le va a organizar todo lo que es la logística, quién le va a dar los insumos, cómo le llega la munición. Todo eso es una estructura que debe dirigir los órganos
¿verdad?, de dirección de la defensa integral, ¿no? Entonces, bueno, debemos estar claros en eso. Y así, en escala de agregación hacia arriba, ¿verdad? Es decir, que en los órganos de dirección de la defensa integral, como repito, véanlo así, es el órgano articulador de los ámbitos que habla el artículo 326, donde en la escala correspondiente, si es el órgano de dirección de la defensa integral de un circuito comunal o de una comuna, bueno, articula lo político con lo económico, con lo social, con lo cultural, ¿verdad?, con lo geográfico, con lo ambiental y con lo militar. Entonces, si vamos en escala de agregación, ¿qué es la UCM? La UCM, ¿verdad?, es el escalón inmediatamente inferior a la área de defensa integral dentro de la línea de mando de la milicia, ¿verdad?, y del sistema defensivo y de la Fuerza Armada. O sea, la Fuerza Armada en su línea de mando, ¿verdad?, dentro del sistema defensivo territorial tiene al CEO, ¿verdad?, el Comando Estratégico Operacional, las regiones estratégicas de defensa integral, las zonas operativas de defensa integral, las áreas de defensa integral, que ahora son una por municipio, y tiene un escalón inferior que se creó, que es la UCM, la Unidad Comunal de Milicia. Esa es su línea de mando. Pero, además de eso, para mantener nuestra doctrina militar, que es la de pueblo en armas, ¿verdad?, todo el pueblo en armas, más allá incluso que la milicia, más allá de la milicia, es el pueblo defendiendo su territorio en los 7 ámbitos. Existe ese órgano de dirección de la defensa integral con esa tarea, ¿no? Bueno, entonces debe quedar claro. Existe un decreto que está en vigencia, aquellos que quieran estudiarlo, pero ya va a ser una ley, pero hay un decreto que se aprobó. Todo esto que le voy a decir y que le he dicho, ya se aprobó el 8 de enero de este año, del 2025, y es el decreto 5078 que está publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6876, ya le dije, de fecha de 8 de enero del 2025, que ahora va a ser llevado a ley, ¿verdad? Se va a elevar a una ley de la República. Ahora, ¿cuáles son las funciones generales? Vamos a hablar de las funciones generales, y esto es yo les prometí a los gobernadores el día de ayer que estábamos reunidos, ¿verdad?, en la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hoy le íbamos a hacer llegar un resumen de cómo debe articularse esos órganos de dirección de la defensa integral, bueno, para comenzar desde ahorita, ¿verdad?, a esa articulación. Existen unas funciones generales que van a estar en la ley, que están en el decreto, y aquí es que está claro, fíjense. Algunas funciones generales de los órganos de dirección de la defensa integral que debe aplicarse a todas las escalas, es decir, repito, las escalas, de abajo hacia arriba. Las comunas, los circuitos comunales, ¿verdad?, es la escala base de planificación y de aplicación de los planes. Luego la suma de varias circuitos comunales hacen una ADI. Las sumas de ADI hacen una SODI. Las sumas de SODI hacen regiones, y las sumas de las regiones hacen el país completo, ¿verdad? Porque entonces es la visión sistémica, precisamente, de algo que le llamamos sistema, el sistema defensivo territorial. Algunas funciones: 1, promover la integración y articulación de acciones dirigidas a coadyuvar la defensa integral de la nación. Lo que le estoy diciendo, palabras clave: articulación, ¿verdad?, e integración. ¿De qué? De los distintos ámbitos que habla el 326. 2, apoyar las operaciones militares con la producción de bienes y servicios en su territorio, según los requerimientos del sistema defensivo territorial. Es la parte económica, y está el ámbito económico productivo. Otra, promover planes y proyectos para el correcto funcionamiento de los ámbitos económico, político, social, ambiental, cultural, geográfico y militar. Aquí están los 7 ámbitos que están en el 326. O sea, está claro, está en la misma ley que se va a aprobar, y está incluso en el decreto que se aprobó ya en enero. Otro,
Preparar y organizar los comités. Ojo. Preparar y organizar los comités de trabajo para el eficiente desempeño de sus funciones. Porque esos órganos van a tener unos comités de trabajo que tienen que ver con los ámbitos que habla el artículo 326 de la Constitución, y ya lo vamos a ver. Se recomiendan 4 fundamentales y se pueden crear otros comités de trabajo dependiendo de la vocación de cada territorio, ¿verdad? Que tiene características distintas. Y otra función, la demás que determine el órgano nacional para la defensa integral de la nación, porque habrá un órgano nacional para esa defensa integral de la nación. Es una articulación, ¿verdad? Que si lo vemos de abajo hacia arriba es comunal, municipal, estatal, regional, nacional. Y bueno, los comités que habla la ley, que propone la ley está en discusión, pero propone 4 fundamentales y ya le vamos a hablar algunas características. Esto es para que vayamos trabajando los ciudadanos alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, voceros del poder popular, milicianos en sus diferentes organizaciones. Bueno, existen 4 comités fundamentales. Primero, el Comité Patriótico Bolivariano, así lo propone en la primera discusión. Puede ser que estos nombres se han cambiado, pero los propósitos y las tareas van a prevalecer. Comité Patriótico Bolivariano, Comité Económico Productivo, Comité Social Popular y el Comité de Orden Interno. Esos son como los 4 comités fundamentales. Veamos algunas definiciones y áreas de trabajo de cada uno de estos 4 comités, para que empecemos nosotros a articular en los territorios. Yo sé que ya empezaron, pero con una mayor definición de tareas. Una de las cosas que pide nuestro pueblo es, que cada organización tenga definidas claramente sus tareas. Y nosotros no estamos partiendo de cero. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un aparato logístico, nosotros tenemos, en tiempo de paz, tenemos una organización que se llaman los comités locales de abastecimiento y producción. Eso existe en el territorio. Si es para la parte cultural e ideológica, nosotros tenemos toda una estructura, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que llega hasta las comunidades, 47.000 comunidades. Es decir, tenemos equipos políticos estatales, municipales, ¿verdad? Y tenemos equipos de trabajo en cada una de las comunidades del país. Están las comunas, todo lo que es el poder popular. O sea, tenemos una cantidad de organización que lo que tenemos es que definir cuáles son las funciones de cada una de cada ellas. Pero vamos a seguir hablando de los comités de trabajo, porque ya lo que nos quedan son unos 7 minutos del programa. El Comité Patriótico Bolivariano es fundamental. Fíjense que cómo lo define la ley o el proyecto de ley que está ahorita en discusión. Como está en discusión, ustedes saben que puede sufrir modificaciones, pero este es el espíritu de ese comité. Comité Patriótico Bolivariano. El Comité Patriótico Bolivariano realiza el trabajo patriótico requerido por los órganos de dirección de defensa integral, difundiendo el nacionalismo, el patriotismo, los valores y principios constitucionales, tomando como referencia nuestra ascendencia histórica, el ejemplo del libertador Simón Bolívar y la gesta independentista, formando a la población en las siguientes áreas. Las áreas de formación, ¿verdad? Es el de mantener la voluntad de lucha. ¿A través de qué? De nuestra carga y nuestra responsabilidad histórica, fundamentalmente. Áreas de trabajo de ese comité: organizar el poder popular, orientación política e ideológica, sistema de comunicación de masas. Porque en tiempo de guerra, ¿verdad?, el enemigo va a buscar interferir, acabar con las radios, con la televisión, para que no se comuniquen los liderazgos, o que este órgano de dirección no se comunique con las masas, con el pueblo, con la orientación. Entonces, hay que hacer una redefinición de cómo debe funcionar, por ejemplo, la radio, que la radio no le gana a nadie en este sistema de conflicto. Entonces tenemos que potenciar mucho la radio y hacer un esquema de las diferentes frecuencias, ¿verdad? Usar las diferentes, la onda corta,
la amplitud modulada, la frecuencia modulada, tienen uso distinto, que no lo voy a decir por acá porque es parte de la planificación y la estrategia. Sistemas y métodos tecnológicos, otros aparatos, otras tecnologías que esté disponible, que no la hayan interferido. Hay que trabajar las redes sociales hasta que no se interfieran. Ahora, a mí me preguntan, ¿quién domina las redes sociales? Vamos a dedicar el próximo programa, Pulido, a la guerra cognitiva, ¿verdad? Porque es una guerra que está permanente, no desde ahorita, de muchos años, pues la guerra cognitiva. Entonces, las redes sociales, ¿verdad? Propaganda y contrapropaganda, que la forma de dirigir toda esta guerra cognitiva, entre otros. Ya nos quedan, 4 minutos. Vamos a hablar del otro comité. Comité de Economía Productiva y Servicios. El Comité Económico Productivo y de Servicios tendrá la responsabilidad de ejecutar las líneas de acción para sostenimiento económico productivo del territorio en relación a las siguientes áreas: producción y transformación de alimentos, servicios esenciales, infraestructura crítica administrativa, industrias básicas, comercio, pequeña y mediana industria, banca y finanzas, ambiente, entre otros. Fíjate, ayer tuvo una intervención en la Dirección Nacional nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre este tema de la economía y la producción. Entonces tenemos que irnos nosotros a la producción de baja escala, es decir, que cada comunidad debe procurar, debe producir sus alimentos básicos, sobre todo en la materia de alimentación, porque bueno, puede ser cercana, menos mal que nosotros hemos avanzado ya en la producción nacional y más del 90% de los alimentos que se consumen en el país son de producción nacional. Ahora tenemos que ver cómo en cada, fíjate, es toda una articulación, cómo se articula en cada comuna todo el tema de alimentación y cómo eso va surgiendo de escala. Entonces vendrá el aparato logístico, lo que se produce en un sitio y tiene excedente, se traslada a otro sitio, y lo que no se produce en ese sitio, verá, se traslada el excedente que se produzca en otro estado hacia ese sitio. O sea, es todo un sistema de articulación que hay que conformar, ¿no? Vamos al tercer comité, no va a alcanzar lo de los comités, el tiempo, ¿verdad? Con la ayuda de Brazón. Hay otro comité, bueno, que es el Comité Social Popular, porque, bueno, la atención social hay que mantenerla, ¿verdad? Dice lo siguiente: tendrá como responsabilidad la vigilancia, supervisión y evaluación sobre los planes y actividades de interés colectivo que en el ámbito territorial se requieren para garantizar los derechos constitucionales de la población y alcanzar los objetivos estratégicos de la nación con relación a las siguientes áreas: derechos sociales, derechos culturales y educativos, derechos económicos, derechos de los pueblos indígenas, derechos ambientales, misiones sociales. Cómo mantener las misiones sociales, la atención y incrementarla. Y está el cuarto comité de trabajo, que es el Comité de Orden Interno, ¿verdad? Que ya su nombre lo dice. Tendrá como responsabilidad desarrollar, promover y mantener mediante medidas y acciones para coadyuvar con el orden público y la seguridad ciudadana dentro del territorio, tales como funcionamiento de los cuadrantes de paz, sistema de inteligencia popular, fusión popular militar policial en las acciones de resistencia activa prolongada y ofensiva permanente, protección civil y sistema de riego, entre otros. Bueno, ahí está una gran tarea, que esta es la forma. Cuando el presidente Nicolás Maduro preguntaba cómo hacemos la transición entre la lucha no armada y la lucha armada, bueno, podemos sacar como conclusión este programa, que es a través de los órganos de dirección de la defensa integral, articulando todos los tipos de organizaciones que tenemos en el territorio nacional y asignándoles tareas adecuadas a la situación de agresión que, bueno, nos plantea el imperio estadounidense. Pero entonces con estas reflexiones, estén pendientes todas y todos de esta materia, de lo que se discuta en la Asamblea Nacional. Puede ser que esa ley se apruebe esta misma semana, ¿verdad? Todo eso lo dicta el tiempo político y la estrategia política. Y bueno, y como dice nuestro compatriota Diosdado cuando despide la reunión de todos los días lunes:
pase lo que pase y en cualquier circunstancia nosotros venceremos.